Nadie está diciendo esto en voz alta. Mientras el mundo observa las explosiones, algo mucho más peligroso está ocurriendo detrás de escena. No se trata de quién está ganando la guerra, se trata de quién ya sabe cómo va a terminar. Porque en este momento, una superpotencia no está avanzando, está retrocediendo en silencio. Todo comenzó con una idea. Una de esas ideas que, en una sala llena de poder, suenan imposibles de fallar. Rápida, precisa, contundente. Un golpe quirúrgico, eliminar la cabeza para que el cuerpo colapse. Ese era el plan. Y durante unas horas pareció funcionar. El 28 de febrero de 2026, el cielo del Medio Oriente dejó de ser cielo. Se convirtió en un tablero de guerra. Bombarderos invisibles cruzando la noche. Misiles lanzados desde miles de kilómetros de distancia, explosiones sincronizadas con una precisión que solo las potencias más avanzadas del planeta pueden ejecutar, cientos de ataques en cuestión de horas. Una operación diseñada no solo para golpear, sino para destruir la estructura misma de un país. El objetivo era claro, no era una guerra larga, no era una invasión, era algo diferente. Algo más moderno, más frío, más calculado. Una guerra diseñada para terminar antes de que el mundo pudiera reaccionar. Eliminar líderes, desorganizar el sistema, crear caos interno y dejar que el propio país se derrumbara desde dentro. En teoría, era perfecto, pero había un problema. Un error que no estaba en los informes, ni en los mapas, ni en las simulaciones. Irán no era Irak, y esa diferencia lo cambia todo, porque mientras algunos países colapsan cuando pierden el control central, otros hacen exactamente lo contrario. Se vuelven más peligrosos, más impredecibles, más difíciles de romper. Y eso fue exactamente lo que pasó, porque Irán no esperó, no dudó, no negoció, respondió, y lo hizo de una forma que nadie en Washington esperaba realmente. En cuestión de horas, el conflicto dejó de ser unilateral. El cielo del Golfo se llenó de algo más que fuego. Se llenó de mensajes, misiles balísticos cruzando largas distancias, drones volando en enjambres, como si fueran parte de un sistema vivo. Ataques dirigidos no solo a objetivos militares, sino a puntos clave del sistema global. Bases, infraestructura energética, rutas estratégicas. Era una respuesta, pero también era una advertencia, y esa advertencia tenía un mensaje muy claro. Esto no va a terminar rápido. Pero lo más importante no fue la respuesta militar, fue lo que vino después, porque mientras el mundo estaba enfocado en las explosiones, Irán hizo algo mucho más silencioso, algo que no genera titulares inmediatos, pero que tiene consecuencias mucho más profundas. Cerró una puerta. Una sola acción, sin discursos largos, sin explicaciones complejas, simplemente la cerró. El estrecho de Hormuz, un punto tan pequeño en el mapa que muchos nunca han oído su nombre, pero por donde pasa casi una quinta parte del petróleo del mundo. Imagínalo por un segundo, una arteria, una de las más importantes del sistema global, y de repente deja de funcionar. Los barcos dejan de moverse, las aseguradoras se retiran, las rutas comerciales se congelan, y el miedo empieza a hacer lo que ningún misil puede hacer por sí solo, expandirse, porque cuando el petróleo deja de fluir, el mundo entero lo siente. No importa si estás en América, en Europa, en Asia, el impacto llega igual, gasolina más cara, transporte más costoso, producción más lenta, economías bajo presión, y todo eso en cuestión de días. Ese fue el momento en el que la guerra cambió, porque dejó de ser una batalla entre países y se convirtió en una presión sobre el sistema global, una presión constante, silenciosa, pero devastadora. Y aquí es donde entra el verdadero problema, el tipo de problema que no se resuelve con más ataques, porque puedes destruir bases, puedes eliminar objetivos, puedes lanzar más misiles, pero no puedes obligar al tiempo a ir más rápido. Y eso es exactamente lo que Irán entendió desde el principio. No necesitaba ganar rápido, solo necesitaba resistir, aguantar.
forzar al otro lado a mantenerse dentro del conflicto el tiempo suficiente, hasta que el costo empezara a sentirse. Y ese costo no es solo militar, es político, es económico, es social, es invisible al principio, pero imparable cuando comienza, porque mientras pasan los días, las preguntas empiezan a cambiar. Ya no se trata de ¿vamos ganando? Se convierte en ¿cuánto tiempo podemos seguir así? Y esa es una pregunta mucho más peligrosa, porque no tiene una respuesta clara, no tiene una solución rápida, y no se puede ignorar. Mientras tanto, en la superficie, todo parece controlado. Discursos, conferencias, declaraciones de éxito, promesas de que todo está bajo control, pero debajo de eso, la realidad es diferente, mucho más compleja, mucho más inestable, porque cuando una guerra no termina rápido, empieza a transformarse, se alarga, se adapta, se vuelve algo que nadie planeó. Y eso es exactamente lo que está pasando aquí. La operación que debía durar días ya no tiene un final claro. La estrategia que parecía perfecta empieza a mostrar grietas y el control empieza a deslizarse, lentamente, pero de forma constante. Y lo más peligroso de todo esto es que aún no hemos llegado al punto crítico, porque lo que estamos viendo ahora es solo el inicio de algo más grande, mucho más difícil de detener, mucho más difícil de controlar. Y en el centro de todo, hay una realidad que pocos están dispuestos a aceptar. Esta guerra no se está decidiendo por quién tiene más poder, se está decidiendo por quién puede aguantar más tiempo. Al principio, todo parecía una victoria. Los números estaban del lado correcto. Objetivos destruidos, infraestructura dañada, liderazgo eliminado. Desde fuera, parecía que el plan estaba funcionando, pero las guerras modernas no se ganan solo con destrucción, se ganan con control, y ese control empezó a perderse mucho antes de que alguien lo admitiera públicamente, porque mientras los ataques continuaban, algo más comenzaba a moverse en silencio. Los mercados, las rutas, las decisiones invisibles que sostienen el mundo moderno. Y ahí fue donde todo empezó a cambiar. El petróleo no es solo energía, es influencia, es estabilidad, es poder. Y cuando ese poder se interrumpe, las consecuencias no se quedan en el campo de batalla. Se expanden, rápido, sin permiso, sin control. En cuestión de días, los precios comenzaron a subir. No poco, no gradualmente, de forma agresiva, como si el sistema entero estuviera reaccionando a algo que aún no se decía en voz alta. Los barcos dejaron de cruzar. No porque no pudieran, sino porque nadie quería asumir el riesgo. Las aseguradoras retiraron cobertura, las compañías esperaron, y el comercio global se congeló parcialmente. Ese fue el verdadero punto de inflexión, porque cuando el flujo se detiene, todo lo demás empieza a sentirse. Transporte, industria, producción. Cada pieza del sistema empieza a tensarse, y esa tensión llega eventualmente al mismo lugar, la política, porque no importa qué tan lejos esté la guerra, el impacto siempre regresa a casa, precios más altos, costos más difíciles de justificar, presión pública y preguntas que no estaban en el plan inicial, porque la narrativa había sido clara. Esto sería rápido, controlado, eficiente, pero la realidad estaba tomando otra dirección. Una dirección más lenta, más costosa, más peligrosa. Y mientras eso ocurría, hubo un momento que pasó desapercibido para muchos, un detalle pequeño, pero que cambia completamente la interpretación de lo que estaba ocurriendo. Una llamada. No una reunión, no una conferencia internacional, una llamada directa. Washington tomó el teléfono y llamó a Moscú. Ese detalle lo cambia todo, porque en política internacional, quien llama primero importa mucho, define posición, define urgencia, define necesidad. Y esta vez no fue Rusia quien buscó contacto, fue Estados Unidos, después de meses sin comunicación directa al más alto nivel. La llamada ocurrió en el momento más crítico del conflicto. No fue casualidad,
no fue rutina, fue presión, porque cuando un conflicto empieza a salirse del guión, los actores cambian, y los objetivos también. La conversación fue descrita como productiva, directa, importante, palabras cuidadosamente elegidas, pero detrás de esas palabras hay otra historia, una historia que no se dice en comunicados oficiales, pero que se puede leer si sabes dónde mirar. Porque mientras una parte busca estabilidad, la otra evalúa oportunidades, y en este caso, Rusia no estaba en una posición de debilidad. Todo lo contrario, estaba observando, calculando, esperando, porque cada día que el conflicto continuaba, algo más ocurría en paralelo. La atención global se desplazaba, los recursos se dividían, las prioridades cambiaban, y eso crea espacio, espacio estratégico, espacio político, espacio que puede ser utilizado. No es solo una guerra, son múltiples tableros moviéndose al mismo tiempo. Y mientras uno se intensifica, otro se redefine. Eso es lo que hace esta situación tan compleja, tan peligrosa, porque no hay una sola historia. Hay varias ocurriendo al mismo tiempo, y todas están conectadas. Mientras tanto, en la superficie, el mensaje seguía siendo el mismo. Todo está bajo control. El objetivo está cerca. La situación está contenida. Pero las señales empezaban a contradecir ese discurso. Declaraciones que no encajaban entre sí, mensajes diferentes desde distintas instituciones, un lenguaje que empezaba a cambiar. Y cuando el lenguaje cambia, es porque la realidad también lo ha hecho, porque ya no se trataba solo de ganar, se trataba de salir, de encontrar una forma de cerrar el conflicto, sin que pareciera una retirada, sin que pareciera un error, sin que pareciera una derrota. Y eso es mucho más difícil, porque terminar una guerra no es lo mismo que empezarla. Requiere equilibrio, narrativa, timing y sobre todo una solución que pueda ser vendida como victoria, aunque no lo sea completamente. Y ahí es donde entra el factor más importante de todos, el tiempo. Porque mientras una parte necesita rapidez, la otra puede permitirse esperar. Y en ese tipo de enfrentamiento, el resultado casi siempre favorece al que resiste, no al que ataca primero, no al que golpea más fuerte, sino al que aguanta más. Y eso es exactamente lo que está ocurriendo aquí, porque mientras una potencia busca cerrar el conflicto, la otra simplemente sigue, sin prisa, sin presión aparente, sin señales de querer detenerse, y eso cambia completamente el equilibrio, porque obliga a tomar decisiones en condiciones que no estaban previstas, y esas decisiones raramente son las mejores, son las necesarias, las urgentes, las que se toman bajo presión, y esas son las más peligrosas, porque una mala decisión en este punto no solo prolonga el conflicto, lo transforma, lo escala, lo convierte en algo más grande de lo que nadie planeó, y lo más inquietante de todo es que ya estamos viendo señales de ese cambio, señales pequeñas, pero constantes, indicadores de que el conflicto no se está estabilizando, se está adaptando, evolucionando, y eso significa que la siguiente fase no será como la primera, será más compleja, más impredecible y mucho más difícil de controlar, porque cuando una guerra entra en esta etapa, deja de seguir reglas claras y empieza a crear las suyas propias. Al principio, todo era claridad, un plan definido, un objetivo concreto, un final predecible, pero las guerras no se rompen de golpe, se rompen lentamente, en silencio, en pequeños detalles que, por sí solos, parecen insignificantes, pero juntos revelan algo mucho más grande, y esas grietas ya empezaban a aparecer, no en el campo de batalla, sino en el discurso, porque cuando una estrategia funciona, el mensaje es consistente, firme, coherente, pero cuando empieza a fallar, el lenguaje cambia, se vuelve contradictorio, inseguro, difuso, y eso fue exactamente lo que comenzó a suceder. Declaraciones que no coincidían, mensajes que parecían venir de realidades diferentes. Por un lado, se hablaba de una victoria cercana,
de un conflicto que estaba a punto de terminar, de un éxito claro, pero al mismo tiempo, otras voces hablaban de algo completamente distinto, de una guerra que apenas comenzaba, de una fase más intensa, de una escalada, dos narrativas opuestas, coexistiendo al mismo tiempo. Y eso no es normal, porque una guerra no puede estar terminando y empezando al mismo tiempo. Pero cuando alguien intenta sostener ambas ideas, es porque no tiene una respuesta clara. Es porque la realidad ya no encaja con el plan original. Y eso es peligroso, porque significa que las decisiones ya no están guiadas por estrategia, están guiadas por reacción, por presión, por la necesidad de mantener una imagen, y mantener una imagen en medio de un conflicto real es una de las cosas más difíciles que existen, porque la realidad siempre encuentra la forma de filtrarse, a través de números, a través de hechos, a través de consecuencias que no se pueden ocultar. Los costos empezaron a acumularse, rápido, demasiado rápido, miles de millones en cuestión de días. Recursos consumidos a una velocidad que no estaba prevista. Y lo más importante, vidas, porque detrás de cada cifra hay historias reales, personas reales, familias que reciben noticias que cambian todo en un instante. Y esas pérdidas no se pueden justificar indefinidamente, no cuando el resultado no es claro, no cuando el final no está definido. Y ahí es donde la presión cambia de nivel, deja de ser militar y se convierte en política. Porque cada día que pasa, las preguntas se vuelven más difíciles, más directas, más incómodas. ¿Cuál es el objetivo real? ¿Cuánto tiempo va a durar esto? ¿Cuál es el costo total? Y la más peligrosa de todas, ¿valió la pena? Esa pregunta es la que ningún líder quiere enfrentar porque no tiene una respuesta simple, especialmente cuando el resultado no es una victoria clara. Mientras tanto, del otro lado del conflicto, la dinámica era completamente diferente. Menos ruido, menos declaraciones, más consistencia, porque no había necesidad de convencer a nadie. La estrategia era simple: resistir, aguantar, responder lo suficiente para mantener presión, pero no lo suficiente para agotarse. Una guerra de ritmo, no de impacto. Y ese tipo de guerra es extremadamente difícil de ganar, porque no se trata de destruir al enemigo, se trata de cansarlo, de forzarlo a mantenerse dentro de un conflicto incómodo, el tiempo suficiente para que empiece a cometer errores, y esos errores ya estaban empezando a aparecer. Decisiones apresuradas, mensajes mal coordinados, movimientos que parecían más reactivos que estratégicos. Y eso es exactamente lo que un oponente paciente espera, porque cada error abre una nueva oportunidad. Mientras tanto, el mundo observaba, pero no de forma pasiva. Cada país, cada mercado, cada actor importante estaba ajustando su propia estrategia, porque en un conflicto global nadie es solo espectador, todos son participantes de alguna forma. Y cuando la situación se vuelve incierta, las alianzas se vuelven más flexibles, las posiciones cambian, los intereses se reconfiguran, y eso añade otra capa de complejidad, porque ya no se trata solo de dos lados, se trata de múltiples intereses, interactuando al mismo tiempo, y en medio de todo eso, el margen de error se reduce. Cada decisión importa más, cada movimiento tiene más peso, y cada equivocación cuesta más. Pero hay algo aún más importante, algo que no aparece en titulares, pero que define el resultado final de este tipo de conflictos: la percepción. Porque en el mundo moderno, ganar una guerra no es solo cuestión de hechos, es cuestión de narrativa, de cómo se interpreta lo que está ocurriendo, de quién controla la historia que se cuenta. Y esa narrativa empezaba a cambiar, lentamente, pero de forma constante, porque ya no era una historia de fuerza, era una historia de dificultad, de resistencia inesperada, de un conflicto que no seguía el guión. Y cuando la narrativa cambia, todo cambia. El apoyo, la confianza, la percepción de control, y eso tiene consecuencias reales, porque influye en decisiones futuras,
en alianzas, en movimientos estratégicos. Es un efecto dominó, silencioso, pero poderoso, y en este punto ya era evidente que algo no estaba saliendo como se planeó. No porque se hubiera perdido la guerra, sino porque ya no era la guerra que se esperaba. Se había transformado en algo más largo, más complejo, más incierto y, lo más importante, más difícil de terminar. Porque iniciar un conflicto es una decisión, pero terminarlo es un proceso, uno que requiere condiciones específicas, condiciones que aún no estaban presentes, y mientras esas condiciones no existan, la guerra continúa, adaptándose, cambiando, evolucionando y llevando a todos los involucrados más profundo de lo que esperaban llegar. Mientras la guerra parecía desbordarse en el Golfo, otra partida se estaba jugando en silencio, no en los cielos, no en los misiles, sino en los despachos y oficinas que nadie ve en los noticieros. Y en esa partida, alguien tenía todas las piezas visibles: Vladimir Putin. Porque mientras Estados Unidos buscaba control, estabilidad y rapidez, Rusia estaba observando, calculando y comprendiendo algo que Washington no había considerado plenamente: el tiempo no estaba de su lado. Cada día que el conflicto se prolongaba, cada misil que atravesaba el Golfo, cada tanque de petróleo detenido en Hormuz, Rusia ganaba terreno, no con armas, no con explosiones, sino con paciencia y estrategia. Putin no necesitaba involucrarse directamente para beneficiarse. El conflicto mismo creaba oportunidades, mercados alterados, precios de petróleo disparados, dislocación económica global. Y mientras Estados Unidos estaba atrapado en la urgencia, Rusia estaba en control del ritmo, el poder de influir en la narrativa mundial, porque en política internacional la percepción es tan importante como la realidad, y mientras los funcionarios estadounidenses intentaban transmitir seguridad, cada contradicción, cada mensaje incoherente, cada declaración pública que se contradecía con la realidad militar, era un movimiento a favor de Rusia. Una señal de vulnerabilidad, de urgencia, de necesidad de ayuda. Y eso fue exactamente lo que Estados Unidos buscó. Una llamada. Washington llamó a Moscú. Un gesto que para cualquiera con experiencia diplomática dice mucho más de lo que aparenta. No fue casualidad. No fue un simple chequeo de rutina. Fue un reconocimiento implícito de que la situación estaba fuera de control. Y eso le dio a Putin la ventaja definitiva. Posición de mediador, pero también de beneficiario. Porque al recibir la llamada, no solo estaba escuchando, estaba negociando, evaluando y estableciendo las condiciones. Mientras tanto, en Irán, la resiliencia se mantenía firme. El nuevo liderazgo no mostró signos de rendición. El país seguía disparando misiles, adaptando estrategias y resistiendo. Y cada día que Irán se mantenía de pie, la posición de Rusia se fortalecía aún más, porque mientras Estados Unidos necesitaba cerrar el conflicto para proteger su economía y su política interna, Rusia estaba en una posición única para extraer concesiones, no solo en el Medio Oriente, sino también en Ucrania, su otro tablero estratégico, porque Putin comprendió algo que pocos líderes entienden. Cuando estás en la posición de árbitro, el control real está en tus manos. Y así, cada conversación, cada negociación, cada sugerencia que surgía de Moscú estaba cuidadosamente calculada. Todo para maximizar la influencia rusa, mientras otros se consumían en la urgencia. Mientras Trump buscaba cómo terminar la guerra de manera que pudiera presentarla como victoria, Putin ya tenía su tablero armado: mantener influencia sobre Irán, maximizar las oportunidades económicas derivadas de la interrupción de petróleo, presionar indirectamente sobre Estados Unidos y Europa, consolidar su posición en Ucrania. Era una estrategia triple, silenciosa pero devastadora, y el mensaje para Estados Unidos fue claro: no soy solo un mediador, soy indispensable, porque en política, quien tiene la llave del desenlace tiene el poder final. Mientras tanto, los costos en vidas humanas y económicos seguían aumentando. Irán permanecía intacto en su estructura de poder. Hezbollah en Líbano lanzaba nuevos ataques,
y los aliados regionales comenzaban a evaluar su posición. Cada acción, cada respuesta, cada decisión tomada o retrasada estaba siendo observada de cerca por Rusia, porque cada día que la guerra se prolonga, cada error o contradicción amplifica la influencia de quien observa con paciencia, y así, mientras Estados Unidos intentaba cerrar el conflicto y buscar una narrativa de victoria, Putin ya estaba coleccionando beneficios invisibles para el público: posicionamiento global estratégico, influencia sobre los mercados de petróleo, ventaja en la política ucraniana, imagen de mediador indispensable en conflictos internacionales. Todo esto mientras parecía estar al margen sin involucrarse directamente en los combates. Ese es el poder de la estrategia global. No siempre se mide en explosiones, no siempre se mide en misiles. A veces se mide en paciencia, observación y posición. Y mientras la mayoría de los líderes luchan por reaccionar, unos pocos entienden cómo manipular el tablero completo. Putin lo estaba haciendo, y la administración estadounidense estaba aprendiendo la lección demasiado tarde, porque en geopolítica el tiempo perdido nunca se recupera. Y cada decisión tomada bajo presión puede tener consecuencias que se sienten durante años. Mientras el mundo esperaba respuestas claras, la realidad era mucho más compleja. Estados Unidos luchando por cerrar un conflicto que se prolonga más de lo esperado. Irán adaptándose, resistiendo y evitando colapsar. Rusia beneficiándose de cada movimiento, cada error, cada retraso. Mercados y economía global sufriendo repercusiones inmediatas. Todo mientras los medios informaban historias fragmentadas y los ciudadanos del mundo solo veían una parte de la verdad. El tablero mundial estaba siendo reconfigurado, y la persona que parecía más pasiva era en realidad quien estaba moviendo más piezas. Mientras la guerra seguía avanzando, la narrativa comenzaba a moldearse de manera cuidadosa. Porque cada líder sabe que el final de un conflicto no se mide solo en victorias militares, se mide en cómo se percibe. Y para Estados Unidos, ese era el desafío más grande. Porque la teoría inicial de Trump había fallado. El plan de golpe rápido y colapso inmediato no funcionó. Irán resistía. Los aliados miraban cautelosos. Y la opinión pública empezaba a sentir el peso de los costos. Gasolina más cara, vidas humanas perdidas, incertidumbre económica. El tiempo ya no estaba del lado estadounidense, y ahí entró la estrategia de narrativa, convertir una prolongada campaña en una aparente victoria. El objetivo ahora era presentar resultados concretos, aunque la realidad fuera más compleja. Irán todavía tenía su liderazgo intacto. Su nuevo líder estaba consolidando poder, y los ataques continuaban. Pero la administración buscaba un triunfo vendible. Cada golpe, cada objetivo destruido, cada misil interceptado era narrado como progreso. Pero detrás de la escena, las decisiones estratégicas se guiaban por la urgencia, no por la victoria clara. Mientras tanto, Putin observaba. Cada movimiento estadounidense, cada intento de cerrar la guerra, cada llamada de emergencia, le daba a Rusia la oportunidad de reforzar su posición, no solo en Medio Oriente, sino también en Ucrania y en la influencia económica global, porque en esta guerra, quien controla la narrativa, también controla la percepción de poder. Y Trump lo entendía. Intentaba convertir lo que parecía un fracaso potencial en una historia de éxito. Operación exitosa, misiles neutralizados, nuclear program degradado, proclamaban los comunicados, pero el mundo sabía que la realidad era más compleja. Irán seguía de pie.